Muy buenas noches. Bienvenidos a otro jueves aquí, Hablando de Frente. Hoy vamos a estar tocando, como siempre, algo de temas jurídicos, algo de temas de actualidad, una penita de los temas que nos tocó la semana pasada en temas nacionales, de los escándalos, la fiesta famosa, el audio que salió, la operación de Durán. Así que hoy tenemos un programa así como bastante mezclado un poquito. Yo quiero empezar hoy con una noticia que quiero decirles, a pesar de que la he tocado yo varias veces, no viene por motivo de nosotros esta denuncia. Es que yo amanezco hoy y veo titulares de periódicos, particularmente La Estrella de Panamá, Panamá América y todos los titulares que hoy fueron tocando el tema de una denuncia que fue admitida, y valga de inmediato felicitar al Procurador General de la Nación, al licenciado Eduardo Ulloa, porque se dio la admisión de una denuncia en contra de la fiscal Zuleika Moore. Y les pido que me pongan en controles, si lo tenemos ya, la noticia a la cual me estoy refiriendo. Procurador Ulloa admite querella contra Zuleika Moore. Y yo les quiero comentar de qué es esta querella, qué significa esta admisión de la querella, ¿verdad? Y cómo están los elementos que valga aclarar nuevamente que la fiscal Zuleika Moore tiene todo el derecho, aunque la querella haya sido admitida, tiene todo el derecho a que se le respete su presunción de inocencia. Así es que nosotros aquí vamos a hablar en términos generales de qué es lo que ocurre en los delitos de privación ilegal de libertad. La razón por la que la querellan, es decir, lo que reclama la parte actora, en este caso el señor Freddy Barco, representado por el abogado Roberto Ruiz Díaz. Hoy traté de hacer contacto con él, pero no lo contacté. Roberto, si me estás escuchando, realmente me gustaría tener un poco más de información más profunda del tema de la querella. Pero se trata de una reclamación, porque este señor, después Freddy Barco, después de 7 meses de estar detenido, entonces la corte le dijo, esta detención es ilegal. La privación suya de su libertad es ilegal. ¿Quién dijo eso? La Corte Suprema de Justicia. Es decir, el elemento en donde ya no caben más discusiones, tengan la razón, no tengan la razón, lo dicho, la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo pone nuestro Código Penal? ¿Qué es lo que dice nuestro Código Penal sobre el delito de privación ilegal de libertad? Y yo les pido que me lo pongan en pantalla, por favor, porque aquí lo que queremos es hacer docencia de cómo viene esto. Fíjense esto. Quien ilegalmente prive a otro de su libertad, y aquí es donde viene la parte importante de lo que les he dicho a la Corte. Él estaba privado de su libertad y la Corte ha dicho que fue ilegalmente. Es decir, ya la Corte ha dado un pronunciamiento fuerte, serio, de la privación ilegal de esa persona, porque textualmente ha dicho su privación de libertad ha sido ilegal. Será sancionado con prisión de 1 a 3 años de prisión, o su equivalente en días, multas o arresto de fines de semana. Si la privación de la libertad fue ordenada o ejecutada, oigan eso, ordenada, en este caso sería por la Fiscalía, o ejecutada por un servidor público con abuso de sus funciones, la sanción será de 2 a 4 años. Aquí viene la primera parte. Cuando el procurador hace la admisión, y yo debo decir que hace una correcta interpretación del derecho, a la fiscal la querellan por 2 delitos, por el delito de abuso de autoridad y por el delito de privación ilegal de libertad. Como ustedes vieron, dentro del delito de privación ilegal de libertad, se dice que si es con abuso de autoridad, entonces, o abuso de sus funciones, eso constituye una agravante. Como constituye una agravante dentro de ese mismo delito, el procurador dice, esto no pudiera ser 2 delitos. Es decir, con uno tenemos, y en el uno se abarcan ambas conductas. Para entrar a discutir esto, ojo, la admisión solamente significa que se cumplen con los presupuestos formales, que indica que en efecto hay un delito, que hay una víctima que está identificada y que ahora va a tener derecho a actuar dentro de ese expediente. Pero lo difícil
para la fiscal Zuleika Mur es que tiene un expediente en el cual la Corte Suprema de Justicia ha dicho que la privación de libertad es ilegal. Y con esto yo quiero motivar también a todas esas otras personas que han tenido un proceso en el cual ha sido declarada ilegal su detención o ha sido ilegal los actos que han realizado, para que presenten las quejas, las querellas y las demandas de rigor y no se queden quietos. Pero particularmente en este caso, no solo es que la Corte lo ha dicho, para que el delito se configure, tiene que haber dolo, intención en la mitad. ¿Y cuál es el problema? El problema real es que dentro de ese expediente, y mediáticamente también, a la fiscal Zuleika Mur le dijeron cualquier cantidad de veces: tú estás instruyendo fuera de término, tú estás haciendo esto de forma indebida, es decir, que ella no puede decir yo no me di cuenta de este escenario. No sé qué ella va a alegar, pero va a ser muy difícil que ella diga no es que yo no me di cuenta, cuando tiene escritos de abogados, cuando está contestando a habeas corpus, cuando le están haciendo peticiones a ella específicamente esto y manifestándole que están actuando ella fuera de la ley. Es muy difícil que ella pueda decir yo desconocía este tema o yo no lo hago. Entonces, cuando uno tiene un delito en el Código Penal, uno lo que hace es leer el artículo tal como está y uno dice quién, ¿verdad?, prive ilegalmente de libertad a otro, y entonces uno empieza, ¿quién? La Fiscalía. Privó de libertad, sí, en efecto, aquí está el fallo de la Corte que dice que hay una privación de libertad. A otro, en efecto, el señor Freddy Barco, ahí lo tengo eso amarrado. Con abuso de un servidor público, tengo que acreditar que la persona era servidor público. En abuso de sus funciones, tengo que acreditar que lo hizo por fuera de el momento o las formalidades que la ley establece, ¿verdad? Y tengo que, por lo menos, motivar esa clara mala intención. Con cualquier funcionario estoy hablando esto. Y como yo voy a probar eso, cualquier mala intención, ahora yo vengo, ¿qué es lo que tengo que probar? Entonces, el procurador, básicamente, le corresponde una investigación en donde probar que fue ilegal la detención, lo tiene con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Probar quién ordenó esa detención, lo tiene por medio de la resolución firmada por la persona, por medio de la cual se ordenó la detención. Es decir, la vinculación de la persona la va a tener en un momento dado. Tiene el dolo en la cantidad de veces que se le avisó que estaba por fuera del término o no, tiene para hacer eso. Con enviar nota a Contraloría y al propio Recursos Humanos del Ministerio Público, le confirman la condición de servidor público. Y en el propio fallo de la Corte Suprema de Justicia se va estableciendo si se actuó o no por fuera del rango que permitía sus funciones. Eso quiere decir que el procurador no debería demorar tanto tiempo para mandar un mensaje, porque tiene que reunir estas cosas, tiene que tomarle entrevista a la víctima, tiene que acreditar cualquier cosa que la defensa quiera hacer. Y una vez que tiene esos elementos, ya debería proceder de inmediato a la imputación, a ir tomando las medidas cautelares que pueden ser desde tomar medidas cautelares sobre la propia persona, como tomar medidas precautorias como separar a la persona del cargo y demás circunstancias que pueden mandar un mensaje vital para el sistema de justicia. ¿Y yo por qué digo vital? Porque no hay una persona que no sepa cómo Zuleika Mur manejó los expedientes en este país. Y no puede ser que se continúe mandando el mensaje de que aquí no pasa absolutamente nada. Y es la oportunidad de oro de tener esto mandado desde la propia Corte Suprema de Justicia, la decisión, para agarrar y empezar a mandar el mensaje de tu funcionario que supuestamente persigues la infracción a la ley. Tú no puedes violar la ley a pretexto de estarla defendiendo. Porque las violaciones que se hicieron, fíjense, en el caso de, ella lo tuvo, en el caso de Radares, que se excedió
¿verdad? Se lo dijo también la Corte Suprema de Justicia. No tengo idea por qué a ella no le han presentado ya las acciones legales de rigor todas las personas afectadas. Lo mismo sucedió en el caso de Julio Miller. Lo mismo sucedió en el caso de Riegos de Tonosí. O sea, esto fue dicho por la Corte Suprema de Justicia. Y hay un montón de amparos y temas de habeas corpus adicionales que tocan a varios de estos fiscales en la misma forma. Y si nosotros queremos tener justicia en este país, yo en su momento, y le mandaba un mensaje yo a todos en el Ministerio Público, pero particularmente quise mandar una nota en donde yo trataba de explicarles por qué yo considero que un funcionario sí es civil y penal y administrativamente responsable. Y ahora le pido que me pongan la gráfica número 3. Y ese artículo que ustedes van a ver ahí, adivinen a qué ley pertenece. Pertenece a la ley 1 del año 2009 del Ministerio Público. Fuera de esto está el artículo 12 del Código, o 11 del Código Penal, el artículo 1950 del Código Judicial, todo el artículo relacionado a la responsabilidad civil que derivan del delito, pero leamos este artículo. Responsabilidad de los servidores. No estamos hablando de cualquiera servidores, estamos hablando de los servidores del Ministerio Público. Dice, los servidores del Ministerio Público que incurran en alguna de las causales contempladas en este capítulo serán sancionados conforme a lo establecido en esta ley, sin perjuicio, lean esa parte en amarillo, sin perjuicio de la responsabilidad penal, ojo, la palabrita que sigue, civil o patrimonialmente en que pudieran incurrir por el mismo hecho. Entonces, estoy seguro que el colega Ruiz Díaz maneja perfectamente esta información también como yo, cómo maneja lo que es la acción restaurativa dentro del delito. Y la acción restaurativa dentro del delito permite, sin distinción de si es funcionario o no, también activar las acciones dentro de ese proceso para proceder a secuestros, para asegurar bienes, para que se secuestren salarios. Porque es que si yo voy a ir a probar la comisión de un delito, también voy a ir a probar la responsabilidad civil que le corresponde a esa persona. Ahora, ¿eso es un capricho de Alfredo Vallarino? ¿Ese es un capricho de las personas? No, yo les pregunto, ¿a cuál de ustedes le gustaría estar 7 meses detenido? Y después de 7 meses, y fíjense lo que yo les hablé la semana pasada, hablábamos del muchacho que había estado 15 días detenido. Ahora les estoy hablando a alguien de 7 meses. Conozco gente de 7 años también. Pero que después de 7 meses, sea que le digan a usted, disculpe, lo que pasa es que su detención sí fue ilegal, disculpe, váyase para su casa. Entonces yo quiero que usted se imagine hoy, nosotros tenemos 5 meses en pandemia y hemos estado saliendo a veces sí, saliendo a veces no y en la casa. Yo quiero que usted se imagine que usted hoy lo agarraron, usted iba para la farmacia de la nada y usted iba a continuar su vida mañana. Y llegó un funcionario y porque le salió de los forros, lo agarró usted y dice, usted va para la cárcel. Lo va para la cárcel porque según mí, él no respeta que tiene que haber un juicio previo, él no respeta un tema de presunción de inocencia, él no conoce de tema de debido proceso, nada, eso es importante. Mi criterio es que tú tienes que ver aquí. Mi criterio es que yo te voy a mantener a ti detenido. Y entonces lo saca de su casa, usted iba a saludar a su esposo o a su esposa, a sus hijos, mañana tenía actividades con sus hijos, pero esa persona de la nada llegó y se lo llevó a usted 7 meses de su vida. No importa lo que pasó con su trabajo, no importa lo que pasó con su negocio, no le importa nada. Y entonces resulta ser que si nosotros vamos a reclamar la responsabilidad civil, entonces nosotros somos los que somos abusivos, porque hasta esa fue la palabra que nos llegaron a utilizar. Nosotros tenemos como abogados no solamente que defender el derecho de nuestros representados, nosotros tenemos que exigir las responsabilidades por todas las personas que lo violan. Quiero terminar este segmento antes de irnos al cambio, porque cosa similar, fíjense lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que la semana pasada, y como les decía, en un caso hasta de homicidio,
Si no hay vinculación, deben darse medidas cautelares alternas. Si usted tiene caso de blanqueos de capitales, aquí tenemos personas por blanqueo de capitales que correctamente le están manteniendo otra medida distinta. Tenemos el tema de tráfico de armas ya hoy en día, en donde les tienen país por cárcel. Entonces, hay un señor que se llama Tony NG. Yo he pedido las constancias para hablar de eso antes de, pero sí conozco perfectamente y confirmado que el primer Tribunal Superior de Justicia dijo que su aprehensión fue ilegal. Y si la aprehensión de él es ilegal, no hay un señalamiento de ilegalidad sobre los dineros, simplemente que te agarraron con una cantidad de dinero. Y ese dinero, ahora dicen que la aprehensión de eso fue ilegal. Es decir, toca todavía debatir lo que ocurrió en esto y los supuestos informes que habrían en la mitad de eso. ¿Por qué se tiene que mantener la más grave de las medidas? Porque no hemos entendido como país que allá en Estados Unidos se dio la muerte de un ciudadano que causó conmoción en el país, que era un ciudadano de ascendencia afroamericana, y causó una conmoción. Y a los 4 policías les dieron medidas distintas, porque se tiene que respetar la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a un juicio previo, que usted, no importa si las cosas parecen mal en contra suya, como inicialmente parecían mal en contra del muchacho la semana pasada, usted tenga la capacidad de explicar, usted tenga la capacidad de defenderse y no le digan, es que yo fiscal, yo creo que sí, yo sí te tengo que mantener detenido. Entonces, hoy día toca ver por primera vez que muy pronto vamos a ver posiblemente sentada, aunque sea en el banquillo, a mi amiga Zuleika Moore. Y Zuleika Moore, esto se te dijo a ti 5 años atrás que iba a pasar. Y no es por ser Nostradamus, es porque conocemos la ley tanto como tú la conoces y sabes perfectamente lo que hiciste con cada caso que manejaste bajo el mandato de Kenia Porcel. Los veo a la vuelta del cambio. Bueno, creo que tenemos que empezarle a dar a esta pandemia un toque ya un poco distinto. Opinión mía, como les digo siempre, no científico en la materia, pero que las estadísticas se nos han acercado a lo que íbamos planteando. Me parece que hemos llegado a la parte más grave y que vamos a empezar de aquí en mejoría. Las cifras nos están diciendo eso, las cifras están marcando una tendencia a la baja. No es porque vayan a haber menos casos, es porque la velocidad de incremento del virus ha bajado, la velocidad. ¿Qué significa eso? Que usted va a seguir viendo nuevos casos en la televisión, no es que usted espere que mañana le digan hay 0 casos nuevos, no, eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que ya a la velocidad que va, los centros de salud, los lugares de atención de salud lo van a poder atender y parece que hemos pasado la parte más grave de la pandemia. Yo cuando oigo temas como Panamá debe copiar el modelo de Ecuador, Panamá debe copiar el modelo de Estados Unidos, Panamá debe copiar lo que se hizo en Italia, en España, etcétera, yo creo que todos como país, todos los países en general, tenemos que aprender algo bueno y algo malo del uno y lo otro. Después que Ecuador tuvo el desastre, ¿verdad?, que tuvo en Guayaquil, sí hubo algunos temas positivos que sacaron los ecuatorianos, pero no me pueden decir a mí que los ecuatorianos en Guayaquil manejaron la situación mejor que Panamá, porque en Guayaquil llegaron a tener 700 o 600 y pico de muertos al día. Entonces, cuando a mí me dicen, copia lo que hicieron allá, para decirme, es que lo que pasa es que allá tenían 600 y pico de muertos al día, cuando Panamá creo que lo más alto hemos estado en 21, 22, yo tengo que decir, no me hables de eso porque obviamente eso es distinto. Cuando me dices de Estados Unidos y me dices cómo ha mejorado el tema en Estados Unidos, ¿verdad?, en ciertos sectores de Estados Unidos, tengo que acordarme que en Estados Unidos llegó a haber 4 y 5 mil muertos al día. Entonces, si Panamá en toda la pandemia está llegando a los 2.000, que 2.000 llegó a haber 2.000 al día en Italia, 2.000 al día en España, y por supuesto que sé que allá es una población mayor, pero aunque saquen el porcentaje, sigue siendo Panamá menor.
que nos costó mucho y nos sigue costando, pero espero que nos vaya costando cada vez un poco menos. Pero creo que en Panamá, sí, producto de este encierro que nos costó mucho, creo que sí vamos a ver, cuando veamos las cifras comparativas de vidas, se van a haber salvado muchos. ¿Por qué? Porque Panamá tenía una tasa de letalidad o mortalidad, la verdad que no me sé el término adecuado en cuál de los dos, muchísimo menor al de otros países. Es decir, aquí se estaba logrando atender mejor la situación. Y hoy me llamó la atención una noticia que decía que Costa Rica iba a abrir los cielos para Estados Unidos. Entonces, como iba a abrir los cielos para Estados Unidos, decían que solamente iban a admitir de ciertos estados, y dos de los estados que mencionaban eran Nueva Jersey y Nueva York. O sea, Nueva York fue donde se dio el desastre no visto, que se fue, hubo, no sé, no quiero decir una cifra porque pudiera ser, pero sé que fue arriba de 50,000 muertos solamente en Nueva York. Entonces, cuando nosotros tenemos ese escenario enfrente, lo que me enseña, y es un poco lo que yo había estado estableciendo en programas anteriores, que cuando ya tienes tal nivel de contagio en la población y tratando de tener menos mortalidad, ya se llega a contagiar tanto que esa gente ya todos los que se contagiaron, nosotros supuestamente tenemos 80 y tantos mil personas confirmadas. Si lo multiplicamos por 10, que son supuestamente los que no han sido detectados, estamos hablando de cerca de 850,000 personas que deben ser contagiadas aproximadamente en Panamá. Si nosotros tomamos que de esa cifra una gran cantidad le pertenece a la ciudad capital y a la provincia de Panamá como tal, porque aquí se han concentrado la mayoría de los casos, entonces tenemos que un altísimo porcentaje de la población de Panamá ya le dio. A esa gente que ya le dio desde marzo y que también aparecen en los recuperados, que son cerca de 50,000, si lo multiplico por 10 serán cerca de 500,000. Esas personas ya ni se contagian ni contagian a otros. Y por eso es que se va produciendo una especie de inmunidad de rebaño, y por eso es que ahora en Estados Unidos empiezan a decir ese lugar que se infectó todo, ya esa gente no se la pega a otro. Los que son residentes de ese lugar son los que vamos a permitir viajar para acá. Entonces yo creo que Panamá, dentro de lo malo que vivimos, porque tuvimos situaciones muy malas que vivimos aquí, yo creo que nos va a tocar eso en un aspecto positivo ya, que si nosotros logramos que el sistema de salud pueda terminar de sacar lo que tenemos, nosotros al estar teniendo estas infecciones, nosotros muy pronto y quizás antes que otros países vamos a poder retomar normalidad, que de paso sea, por favor, yo le ruego y le pido a los funcionarios de nuestro país que nos dejen de mencionar esa estúpida palabra de la nueva normalidad. Esto de normalidad no tiene un pelo, será nuestra difícil realidad, será la nueva realidad que tenemos que enfrentar temporalmente, pero por favor no me la llamen normalidad, porque normalidad significa que la vamos a aceptar por el resto de nuestra vida, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que esto no tenga un ápice de normal y queremos cambiarlo cuanto antes. Entonces, cuando yo oigo eso de nueva normalidad y lo empiezo a oír mundialmente, me empiezo a preocupar que si es que alguien quiere acostumbrarnos a que nosotros vivamos de esa manera, pero no puede ser. Entonces, nosotros temporalmente tenemos que cumplir con ciertas medidas, y aquí viene un tema que yo sé que va a generar debate en mi opinión, pero es mi opinión. El primero, yo puse un tuit y con esto les quiero decir, es que tenemos que empezar a respetarnos las opiniones de cada quien. Yo puedo estar equivocado, yo acepto que legítimamente puedo estar equivocado, pero puede ser que el que piensa distinto a mí, puede ser también que quizás a lo mejor sea esa persona la equivocada. Entonces yo puse un tuit, y fíjense que esto nace de una conversación que tuve con mi papá y mi mamá, en donde yo decía que yo estaba de acuerdo con el uso de que se hubiera dado la partida discrecional para apoyar a Roberto Mano de Piedra Durán, que era un campeón mundial. ¿Hay argumentos en contra de eso? Muchos, claro, el derecho de igualdad, hay una serie de cosas, y de hecho mi papá y mi mamá pensaban distinto. O sea, a ese nivel les quiero decir que uno puede tener opiniones distintas en la propia casa de uno,
Y no tiene uno que estarse matando en las redes, matando públicamente porque yo pienso distinto, esa persona es horrible o esto no es horrible. Las opiniones distintas las podemos tener hasta dentro de la casa. Y nosotros sí pensábamos, decíamos, correcto, y yo entiendo ese tema de igualdad y como abogado lo entiendo más, pero también entiendo que el derecho es una aspiración dentro de todo y que nada al final termina siendo realmente una igualdad sobre eso. Y por ejemplo, con los escoltas de los exfuncionarios o los expresidentes o incluso de los propios presidentes, o cuando nosotros hacemos un recibimiento porque es el Papa, y entonces cuando decimos el Papa, yo digo, bueno, no es igualdad porque a mí cuando yo llego al aeropuerto no me reciben de esa manera, pero claro, como uno quiere al Papa y el Papa es una figura súper respetable, súper querida, entonces se justifican de repente ciertos gastos. De repente yo no justifico 12 millones, de repente yo no justifico 60 millones, pero hay otras personas que lo van a justificar. Y hay personas muy católicos que van a querer que le pongan hasta una carretilla de oro si es necesario. Y de repente el Papa mismo no la quiere ni de oro, no la quiere ni de madera. Entonces, lo que les quiero decir con esto, porque quiero traer a colación la petición, el deseo mío de que empecemos a poder tener opiniones distintas, sustentar opiniones distintas sin que la opinión distinta sea un enemigo de por medio. Yo recuerdo haber estado sentado en la mesa de mi casa cuando se dio el primer tema aquí en Panamá, que era la boda esta de los hebreos cuando recién había pasado pandemia. Y se dio el tema y de hecho varios en la propia mesa de mi casa, mis hijos, mi mujer estaban en desacuerdo con la boda. Yo también estaba en desacuerdo con la boda, pero yo les decía a ellos, me duele lo que está pasando a esa familia. Me duele lo que está pasando porque sí, claro, fue irresponsable, no debieron hacerlo, estamos de acuerdo, pero yo traté de ponerme en el zapato del papá de ellos, que soy papá de 2 niñas y 3 hijastras adicionales, así que yo trato de ponerme en el zapato del papá y yo dije, esta niña de repente vino la pandemia, le cancelaron la boda. Tenía toda su ilusión de hacer una boda de, qué sé yo, 500 personas, 600 personas. Y el papá, pensando que cubría los temas de salud, dice, vamos a hacer una cuestión de 20 personas para tratar ¿cómo se llama?, de complacer a mi hija que estará deprimida. La hago aquí mismo en el área social, que se entiende todavía que es propiedad del edificio. Lo hago con las familias que son vecinas, hacemos tal y cual cosa y participamos aquí. Pero yo decía, eso puede estar equivocado, y claro que está equivocado. Pero esa persona que quiso hacer eso, nosotros tenemos que meterle un proceso del 308, es decir, va 10 años preso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y mucha gente puede estar en desacuerdo conmigo y yo puedo estar equivocado, ojo. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Luego pasó el tema de las piscinas y también se le fue y se les abrió un proceso penal. Entonces ahí empecé yo a debatir el tema de igualdad, porque después del tema de las piscinas y después de los señores de la fiesta, primero que para mí, para que esto sea delito, tiene realmente que atentarse contra la salud colectiva. Entonces realmente no es solamente un tema de violación de la norma, sino que la violación a la norma tiene que ser un atentado a la salud colectiva. Es decir, yo tengo COVID o yo he sido de alguna manera diagnosticado, me han mandado a hacer cuarentena por algún motivo de riesgo realmente mío y yo violo eso, entonces puedo estar entrando en una violación penal. Si yo simplemente no le hago caso a un toque de queda, pero yo no tengo ninguna situación de riesgo y no estoy arriesgando a nadie, no puede ser un delito contra la salud. Podrá ser una violación a la ley, me podrá multar el juez de paz, me podrá hacer eso es correcto, pero no estoy haciendo un atentado contra la salud pública. Y yo decía esto porque justo después que empiezan a pasar estas cosas, empieza a darse que si el tema de Sandra en el interior, que si el tema de miles de personas que empezaron a pasar, y luego entonces las personas que protestaban. Luego vino el tema de los diputados,
Estaba mal el tema de los diputados. Ahora no sé quién estaba mal, como quien dice, más peor, como decían en El Chavo. No sé quién estaba más peor, si los que estaban adentro, que tenían algo de distancia social, o los que se pusieron a protestar afuera, incluso sin mascarilla, porque los vi sin mascarilla, todos juntos protestando. Entonces, ahora, ¿cuál de los dos estaba mal? Y así empezaba cada una de estas cosas. Entonces, el que está en la playa, el que está en la playa, ese es malo, pero los otros 500 que agarraron en la playa alrededor tienen que tener menos o más sanción. Entonces, ¿hasta dónde llega esa igualdad? En donde yo agarro y digo, perfecto, yo entiendo, lo respaldo, que un funcionario tiene que poner el ejemplo. Y es correcto, y quizás la sanción debe ser mayor porque es un funcionario y debe poner el ejemplo. Pero no estoy de acuerdo, primero porque yo no tengo ni un ápice de perfecto, lejísimos de ser perfecto. Es más, estoy más cerca de lo más imperfecto que hay en el mundo para hacerlo. Entonces yo no trato de decir, lo que pasa es que a mí esa persona debió ser perfecta. No, yo entiendo que esa persona tampoco tiene que ser perfecta, que el papá del de la boda tampoco tiene que ser perfecta, que el funcionario que estaba haciendo una fiesta, que cometió un error grande, sí, lo cometió un error, pero tampoco es perfecto. ¿Qué le toca? Le toca la sanción. Listo, viene la sanción y toca la sanción. ¿Qué de lo que yo estoy tratando de recoger? Trato de hacer esto. Miren, aquí cuando vienen las agendas ocultas, es lo que a uno le llama la atención. Que el funcionario esté haciendo mal. Si yo me pongo a discutir eso, perdí, no importa qué, porque el funcionario está haciendo mal. A lo mejor ese día, en 1000 casas más, y a lo mejor varios funcionarios también, estaban también haciendo algo que fuera indebido. O a lo mejor alguien, incluso usted, en su casa, ha hecho alguna vez alguna violación de la cuarentena. O a lo mejor sí fue a visitar una familia que no debía. O a lo mejor una persona hizo paso del cerco sanitario y se fue a la playa. O a lo mejor usted... ¿Por qué? Porque no tenemos un tema de ser perfectos. ¿Qué toca? Me tocó a mí la situación. Me toca pues pagar la multa. Me pasé la luz de tránsito, me multan. Me iba a velocidad, múlteme. Eso es lo que me toca hacer. Por supuesto, de nuevo, entiendo el tema del ejemplo. ¿Qué es lo que yo no entiendo? Sacan al funcionario Pedro Ortiz y dicen, Pedro Ortiz casi que él hizo la fiesta, estaba mal, pero pasó a ser casi el diablo. De repente en redes el tipo era como si mínimo hubiera matado a alguien en el país. ¿Estaba mal? Sí. ¿Pésimo? Sí. ¿Debió dar el ejemplo? Sí. Pero ahora yo quiero saber por qué todo el ataque de él se tuvo que dirigir contra Nito Cortizo. ¿Acaso Nito Cortizo le dijo, sí, haz la fiesta? ¿Acaso Nito Cortizo estaba en la fiesta? ¿Acaso Nito Cortizo no hizo nada por la fiesta? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver eso, empiezan a venir ataques que son realmente injustos. Y cuando empiezan a haber ataques injustos, uno dice, bueno, puede haber un error de criterio, a lo mejor esa persona tiene una opinión distinta a la mía o no, pero cuando uno ve que el ataque es sistemático y que montan una campaña, un mismo call center organizado, que ya uno lo vio actuando en años anteriores, ese mismo call center, cómo se dedicaba a vamos a bombardear, vamos a satanizar a estas personas, uno empieza a ver cuál es la agenda de ese call center. Entonces, hay grupos organizados aquí en Panamá y que estoy seguro que la gente lo va a ir notando porque ya se ha ido viendo el nivel de organización, como este financia a este y este es el socio de este y este es el de acá, y entonces todos responden al mismo grupo cuando atacan, y cuando defienden, todos defienden al mismo de igual manera. Pero pareciera que el tema es agarrar y desacreditar a toda la clase política. Y aquí es donde yo quiero hacer el llamado. En el tema del descrédito, en el tema de no poder tener una opinión distinta, es sano tener opiniones distintas. Ya les digo, la tengo hasta en la mesa de mi casa, la tengo con mi mujer y casi que a diario, pero si por eso uno dejara de querer a las personas, eso fuera grave. El otro día tenía diferencia de criterios en temas nacionales, una opinión normal con mi papá y mi mamá. Ellos opinan diferente a mí. Entonces, pero nosotros tenemos que hacer que la opinión distinta no nos haga enemigos.
Que la opinión distinta no nos permita dejar de construir el mismo país que todos queremos. Si yo por tener una opinión distinta en mi casa, ¿verdad?, resulta ser que todos nos ponemos y vamos a destruir la casa, entonces ahí sí se destruye de verdad la casa, el hogar, todo lo que vaya a hacer. Pero si nos respetamos la opinión distinta, entonces podemos, a pesar de las opiniones distintas, construir un país distinto. Y por eso yo quiero hacer un llamado a la gente que está haciendo este tema realmente calculado, porque ya lo hicieron durante muchos años. ¿Y qué ocasionó? Ocasionó lo que ya yo he dicho, es calle arriba y calle abajo. Porque uno se queda callado un rato, pero después que se queda callado un rato, pues toca empezar a contestar. Entonces ya se contestó duro, ya hay temas que están en los tribunales, podemos dejar los tribunales andar, podemos nosotros simplemente ya empezar a ver cómo hacemos para mejorar un país, cómo hacemos con la apertura de los negocios, cómo hacemos para mejorar el consumo, cómo hacemos para que aquí vengan inversiones de afuera, cómo hacemos para mejorar las exportaciones, para mejorar el turismo, cómo hacemos nosotros realmente para reactivar las obras del Estado, empezarnos realmente a concentrar en los aspectos positivos del país, respetar que puedes pensar diferente a mí todo lo que tú quieras. Es tu derecho decir que mi opinión es equivocada. Es tu derecho decir que mi opinión no coincide con la tuya, ¿verdad? Pero lo que no es el derecho es agarrar determinados temas muy puntuales, ¿verdad? Y con ese tema, bueno, vamos a atacar ahora al presidente. No, ahora con este tema al expresidente. No, ahora con este tema al ministro tal. ¿Por qué? Porque es que la gente no es manca y se puede empezar a hacer lo mismo. No es que no se pueda empezar a hacer lo mismo. Y se puede empezar a desacreditar al de allá y al de más arriba y al de al lado y al del otro lado. La única cosa es que haciendo eso, si no se piensa, se va a destruir un país. Y así empezó en Venezuela. Desacrediten a toda la clase política, desacrediten a todo el mundo, porque si aquí ahora mismo tenemos una foto de una persona que estuvo en la playa en Coronado, pero yo les garantizo que ese día no habían menos de 500 más en la playa, y si se siguen contando playas para atrás hacia Gorgona, 500 más, y si se siguen contando playas hacia adelante hasta Buenaventura, Farallón y todo, otro poco más. Entonces, realmente, y lo mismo podemos hacer hacia el Caribe. ¿De qué se trata el mensaje que quisiera dejar en el día de hoy? Somos, con todas las diferencias que tenemos, somos un solo país, nos llamamos Panamá. Tenemos cosas muy distintas, mucho. Somos súper imperfectos, mucho. Yo no tengo amigos perfectos, no tengo ni uno. Y los quiero a todos. Muchos tienen opiniones distintas a la mía en muchas cosas, pero podemos seguir tanto la amistad como podemos seguir construyendo cosas juntas. Hay personas con las que no puedo tener ese grado de amistad. Mi opinión es diametralmente opuesta, pero no necesariamente tenemos que matarnos en el camino. Sí es importante sustentar las opiniones, y cuando son distintas e incluso son jurídicas, las podemos plantear. A mí me puede plantear cualquiera, y siempre invito en el programa a que lo hagan. Tráeme una opinión distinta jurídica, aquí te siento al lado. No tienes ni que ser mi enemigo para eso. Aquí se puede sentar un fiscal, aquí se puede sentar el procurador, aquí se puede sentar un abogado que piense distinto, ¿verdad? Pero lo que sí me llamó la atención de la semana pasada es que se notó la existencia de un grupo coordinado tratando simplemente de acabar con la credibilidad, ya no sé ni con quién, porque es que con todos ya no cabe con quién seguir tirando golpes. Y si el país, en vez de ponerse a construir, nos ponemos a ver con quién voy a pelear al lado, vamos a hacerle mucho daño al país. No sé si recojan el guante de lo que se está diciendo aquí, pero ojalá que lo hagan, porque realmente si eso no se hace, el que termina sufriendo al final de cuentas es Panamá. Así lo quiero dejar hoy. Hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.